Bienvenidos amigos, hermanos, aquellos que nos siguen, Iglesia Cristiana Durazno. Mi nombre es Gustavo Rodríguez y estamos para juntos estar en la palabra, para estar estudiando las escrituras, que es lo que nos mandó el Señor como iglesia, como familia espiritual, estar juntos, congregándonos. Es un día donde los miércoles es un estudio bíblico para la iglesia, para que la iglesia pueda madurar y crecer. Y bueno, estamos conociendo, ¿verdad?, este hombre, Nehemías, un líder, un ejemplo que Dios ha dejado en el Antiguo Testamento para que nosotros podamos aprender de él y poder también imitar su fe y sus convicciones. Y es la idea, ¿verdad?, que la palabra de Dios, por eso dice la Escritura, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, toda. No solamente el Nuevo Testamento, sino toda la Escritura. Por eso tenemos que estudiar todas las Escrituras. Así que bueno, vamos a orar para que Dios dirija esta reunión y bueno, y podamos entender su palabra. Padre bendito que estás en los cielos, te adoramos, oh Dios, por este tiempo que nos has dado, nos has regalado. Señor, es un tiempo ganado porque tú nos estás dando sabiduría. Ayúdanos, Dios, a retener esa sabiduría para poderla vivir. Padre, abre nuestro entendimiento y que podamos, Señor, entender el mensaje que tú nos has dado. Y dame sabiduría para explicar, Señor, lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, Padre, porque sabemos que separado de ti nada podemos hacer. Soy un siervo inútil y necesito de ti y de tu sabiduría para poder, oh Dios, explicar tu palabra. Ayúdame, oh Dios, te lo ruego. Ayuda a tu iglesia para que entienda también tu palabra y podamos imitar lo que tú nos has mandado hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en Nehemías capítulo 6. Nehemías capítulo 6, versículo 10 al 19 va a ser la lectura de hoy. Nehemías 6, 10 al 19, dice así: Vine luego a casa de Semaías, hijo de Dalaría, hijo de Matabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunamos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat la habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera del mal mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Eleu, en 52 días. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios habían sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ará, y Jonatán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaba delante de mí la buena obra de él, y a él le referían palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Amén. Hasta ahí va a ser la lectura de hoy. Si Dios quiere, va a ver si puedo llegar hasta ahí para terminar el capítulo 6. Y vemos que no fue fácil. Vemos que para hacer la obra de Dios, el esfuerzo que hizo este hombre, ¿verdad? Y bueno, el tema que vamos a tratar es el muro exterminado, que es lo que dice este pasaje. Lo más importante es que el muro fue terminado. Y Nehemías fue a eso, a levantar el muro, y es terminado. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero Dios usó un hombre que se esforzó. ¿Saben qué? Hoy día Dios está haciendo una obra en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios viviente. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y Dios está haciendo la obra en nuestras vidas. Él la está haciendo, ¿verdad?
nosotros tenemos que esforzarnos usando la armadura de Dios para poder resistir contra la acechanza de los enemigos. Y vemos un ejemplo de un hombre de fe que usó, ¿verdad?, sus convicciones y su creencia y su fe en la palabra de Dios para poder soportar todas las acechanzas del enemigo. Estuvimos mirando el miércoles pasado que Nehemías fue atacado. Los enemigos de los judíos no estaban contentos que el muro estaba terminado y que solo le quedaban poner las puertas. Y ahí finalizaba toda la obra. Los enemigos no estaban contentos. Versículo 1. Se unieron los enemigos de Nehemías y le enviaron carta para hacer una reunión para entregar la disputa, la verdad, que tenían entre ellos anteriormente, para arreglar, la disputa que tenían entre ellos, para estar bien, pero Nehemías se había dado cuenta que le querían hacer mal, matarlo o ponerlo prisionero. Versículo 2. Nehemías le responde que no iba a ir, que estaba trabajando en la obra y no podía dejar la obra para atenderlo a ellos. Versículo 3. Ellos insistieron 4 veces con la misma invitación y Nehemías le respondía de la misma manera. Versículo 4. Viendo que Nehemías seguía firme en sus convicciones, sus enemigos envían una carta abierta en nombre de Sanballat, una carta pública, ¿verdad?, diciendo que se oía que Nehemías iba a terminar el muro para hacerse rey de Jerusalén y rebelarse contra el rey Artajerjes. Esta carta, al ser una carta abierta, era pública, todo el mundo la podía leer. Las anteriores eran unas cartas de gobernador a gobernador, entonces nadie la podía abrir. Era un delito abrir una carta de una autoridad. Pero ahora esta era pública, todos la podían leer. Esta mentira que Sanballat había inventado para dejarlo mal, ¿verdad?, a Nehemías, y que se enterara el rey, y bueno, Nehemías podía ser muerto por traición contra el rey, ¿verdad? Entonces vemos que toda esta astucia que usó el enemigo para hacerlo ver mal a Nehemías, ¿verdad? Versículos 5 al 7. Nehemías le responde que eso era mentira, que estaba inventando eso y que era un mentiroso. Trataba de infundir miedo a Nehemías y el pueblo para que dejaran de construir. Nehemías termina orando a Dios pidiendo por fortaleza para él, porque necesitaba para terminar la obra. Estaba al finalizar la obra y bueno, ella está pidiendo fortaleza. Hermanos, Cristo viene por nosotros y nosotros tenemos que estar orando también por fortaleza, porque la obra se está terminando. Cristo viene pronto y nos viene a buscar. Esa obra que el Padre comenzó un día en nosotros y nos está haciendo la imagen de su Hijo. Un día Cristo va a venir no sabemos cuándo, pero Él va a venir a buscarnos, ¿verdad? Y entonces tenemos que estar haciendo nosotros? Orando, pidiendo fortaleza. Señor, fortalece mis manos, fortaléceme. Soy débil, Señor, puedo caer. Señor, no puedo con esta tentación. Y eso a Dios le agrada, que nosotros reconozcamos que somos débiles. Y acá vemos un hombre de Dios orando diciendo que era débil. Entonces, los enemigos no quedaron tranquilos. Continuaron. Nehemías 6:10. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Laía, hijo de Matabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos la puerta del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Bueno, los enemigos de Nehemías pagaron a un falso profeta. Este hombre dice: bueno, mira, tengo una revelación de Dios, hoy van a venir a matarte. Vamos a encerrarnos en el templo, te voy a encerrar en el templo para que nadie te haga mal. ¿Ah? Bueno, este era un falso profeta, era un llamado enviado de Dios, corrupto. Hacía las cosas por dinero. Esos son los corruptos. Los mercenarios del Evangelio. Mucho el hermano Alducín habla de los mercenarios del Evangelio. Son aquellos que hacen las cosas por dineros. ¿Ah? Lo único que hacen es pedir dinero. Piden dinero. Y estos hay muchos dentro del Evangelio, ¿verdad? Mucha gente, muchos predicadores, pastores que se llaman evangelistas, corruptos, ¿verdad? Que hacen las cosas para sacar dinero a la gente, que engañan a la gente pidiéndole diezmos, que obviamente que nosotros no estamos en el tiempo de la ley, el diezmo era para el tiempo de la ley, para los judíos. Bueno, ellos lo que quieren dinero, por eso enseñan dinero, diezmo, y están pendientes de lo que ganan los fieles, ¿verdad?, en su iglesia, para que diezmen, y si no diezman,
no lo dejan servir, lo dejan de lado, le sacan el ministerio, todo cosas que Dios no lo dice, ¿verdad? Entonces vemos que lo que hace, como dije, sacarle dinero a la gente, engañando, infundiendo miedo. Bueno, si tú no das dinero, el diablo te va a atacar. Y bueno, para que nosotros te demos una unción especial o un agua bendita o, no sé, la sal. Hay tantas cosas que han inventado que Dios les llama a los engañadores, ¿verdad? Así que bueno, estos falsos profetas hoy también están. Y que quieren hacer caer a ¿quiénes? A los verdaderos cristianos. Por eso tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Lo que escuchamos, lo que vemos, porque andan muchos falsos profetas. 1 Timoteo 6, 8 al 9 dice, 1 Timoteo 6, 8 al 10, perdón, dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El siervo de Dios, el anciano, el creyente, tiene que estar contento que tiene sustento y abrigo. Estemos contentos. Es un mandamiento. No es que, bueno, ¿saben qué? Nuestra carne nunca está contenta. Nuestra carne quiere más. Siempre quiere más. Si tengo un guiso, quiero un asado. Si tengo un asado, quiero un lechón. ¿Se entiende? Y así estamos. Si tengo una casa, la quiero más grande. Si tengo un auto, lo quiero más nuevo. Y nuestra carne siempre quiere más. Está bueno progresar, ¿verdad? Pero si no da la posibilidad, no nos afanamos por estas cosas. Porque los que quieren enriquecer se caen en tentación y en lazo, y hay muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, en el tiempo de Pablo ya habían estos falsos. Así que no nos demos, wow, qué cantidad de falsos profetas y gente que ha dejado la fe de lado por seguir el dinero. Bueno, ya en el tiempo de Pablo pasaba, no es nada nuevo. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en esto. Por algo está escrito para nosotros. Semaías quería que Nehemías profanara el lugar santo. Acuérdense que el lugar santo, ¿quién podía entrar? Los sacerdotes, ¿verdad? El templo de Dios para los sacerdotes podían entrar al lugar santo, y si Nehemías entraba, iba a caer en pecado, y eso iba a traer deshonra a Dios y al pueblo, al ver a su líder, a su gobernador, aquel que vino a traerlo a la ley, al pueblo, llevarlo a la ley, no solamente a construir el muro, sino a traerlo a la ley, iba a quebrantar la ley. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo. ¿Tá? Y iba a sacar la credibilidad de Nehemías al pueblo, ¿verdad? Un hombre de fe con miedo. Un hombre de fe con miedo. Y es algo, ¿verdad?, que trae ¿qué? Vergüenza al nombre de Dios. Y esto ya lo vimos, lo hemos visto varias veces. El nombre de Dios, obviamente que todos luchamos con el miedo porque somos miedosos. Nuestra carne es miedosa, ¿se entiende? Pero ¿con qué contrarrestamos el miedo? Con la fe. Nos aferramos a la Escritura. Por eso la Biblia nos manda a usar la armadura, ¿verdad? La armadura, la fe, es parte de la armadura. Entonces, infundir miedo es lo que Satanás quiere. Y cuando el cristiano cae en el miedo, cae en pecado. Y eso es lo que querían infundirle a Nehemías, que cayera en pecado, con mentiras. Acuérdense en que estamos en un mundo mentiroso, que nos bombardean continuamente mentiras, mentiras y mentiras. Y la prensa engaña, los políticos engañan. Mundialmente estamos así. Pero nosotros tenemos que estar aferrados a las Escrituras. Porque cuando dudamos de la Escritura, cuando tenemos miedo y nos dejamos llevar con lo que dicen los mentirosos, y ahí caemos. Caemos. Pero caemos nosotros, no es culpa del enemigo, ¿verdad? Es culpa nuestra por no usar la fe. Por no usar la fe que Dios nos ha dado, ¿verdad? Es un fruto del Espíritu que la tenemos. Simplemente tenemos que aplicarla. Y Nehemías la aplicaba. Y esto es un ejemplo para nosotros, para aplicar lo que creemos. Nehemías 6:11. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, un hombre de fe va a huir, va a tener miedo. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Acá vemos un hombre de fe no es un cobarde, no anda con miedo, anda confiado, como dice la Escritura, como león. ¿Por qué? Porque está al lado de Dios, porque Dios está viviendo en su vida, ¿verdad? Y todo lo que le pase a la vida de ese creyente,
sabe bien el creyente que lo dice la Escritura que es para su bien. Que es para su bien. Y si muere, es para su bien, porque se va a casa, ¿se entiende? Todo lo que le pasa al creyente es para su bien. No va a huir. No debemos andar huyendo, teniendo miedo de acá, miedo de allá, sino que somos personas que donde entramos Dios está conmigo. El otro día hablamos de eso, ¿verdad? Dios está conmigo, donde vaya. Lo dijo el salmista. Si fuere arriba del cielo, tú estás conmigo. Si estuviera caminando en la tierra, tú estás conmigo. Si fuera el Seol, el infierno, tú estás conmigo. Entonces, ¿de quién temeré? ¿De quién temeremos? De nadie, porque el enemigo fue vencido. Entonces tenemos que ser hombres y mujeres que demostremos valor. Valor, no dudas. Porque si nosotros, los hombres de fe, los cristianos, los que representamos a Jesucristo, Jesucristo no tuvo miedo de subir a la cruz. ¿Ah? No tuvo miedo de los clavos. No tuvo miedo. Él fue, dice Hebreos que él fue con gozo a la cruz, porque iba a cumplir la voluntad del Padre. Entonces nosotros, ¿cómo andamos en la calle? Con gozo, porque estamos haciendo la voluntad del Padre. Tenemos que andar en todos lados, ¿verdad? Nehemías no era un sacerdote. Si él hubiera entrado en el templo de Dios, hubiera hecho lo que Semaías sugirió, ¿verdad? Ahí que entrara. Y tenemos un ejemplo en 2 de Crónicas 26, el rey Usías, que no era un sacerdote, entró al templo. ¿Qué le pasó a Usías? Dios le golpeó con una lepra instantáneamente. Instantáneamente. ¿Por qué? Por desobedecer el mandamiento de Dios. ¿Y por qué Usías desobedeció? Porque tuvo miedo. El miedo nos lleva a desobedecer, porque dudamos. Nos lleva a ser incrédulos. La incredulidad, ¿verdad? Es lo contrario a la fe. Y es lo que deshonra a Dios. Y es lo que honra al diablo. Porque el diablo quiere que los cristianos sean incrédulos, que no crean. Y ahí es donde pecamos. Y ahí es donde muchas veces viene la disciplina de Dios. Y ahí muchas veces no somos aptos para hacer al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, dudamos de la Escritura, confiamos más en lo que dice el mundo que en lo que dice Dios. Entonces él busca persuadir a Nehemías para que adopte una religión comprometedora y fácil de llevar, ¿verdad? Ver el problema y zafar. Ver el problema y zafar. Pero que no lleva ninguna cruz. ¿Qué dijo el Señor? Cargar mi cruz, seguirme, cargar mi cruz cada día. Seguirme, cada día. Pero si dejo la cruz y hago por este camino, Señor, es más fácil. No es lo fácil, sino que tú tienes que pasar por ese camino, porque por ese camino el Padre te está haciendo la imagen de su Hijo. Entonces la cruz sí o sí hay que llevarla. ¿Es doloroso? Sí, es doloroso. ¿Se van a reír? Sí, se van a reír. ¿Me van a dejar de lado? Sí, me van a dejar de lado. ¿Van a haber problemas? Sí, van a haber problemas. Pero es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios. Entonces el mundo nos va a ofrecer varias salidas para que no llevemos la cruz. Hermanos, los referentes de una iglesia, los líderes de una iglesia son los ancianos y las ancianas. Si ven que nosotros somos temerosos, ¿qué nos dejamos para aquellos que son nuevos? Que nos dejamos guiar por mentiras del mundo, que andamos como los mundanos, llenos de temores, miedo, que me enferme, miedo a la inseguridad, miedo a la economía, miedo a lo que voy a comer, miedo. ¿Se imaginan los nuevos que están mirándonos? Cuando nos juntamos a hablar, cuando estamos en comunión, ¿de qué hablamos? ¿De la inseguridad? ¿De enfermedades? ¿De qué hablamos? O hablamos de versículos. Vos sabés que tuve este problema, pero pensé en este versículo y me aferré a este versículo. ¿Y qué ayuda me fue? O vivimos hablando de cosas del mundo. Hermanos, los mundanos se juntan a hablar de enfermedades, de inseguridad y hablar de lo que le pasa en su carne. Somos llamados a hablar de las cosas espirituales, las cosas grandes de Dios. Tenemos que traer honra a Dios, no deshonra, ¿verdad? Tenemos que mostrar a aquellos hermanos más jóvenes, más nuevos en la fe, que somos fuertes, que dependemos de la Escritura y que nos aferramos a la Escritura, que se puede caer el mundo abajo y nosotros vamos a estar firmes en nuestras convicciones, como lo hacía Nehemías, porque era valiente y no era cobarde, porque era un hombre que creía en las Escrituras y en la palabra de Dios. 1 Juan 4:18 afirma que el amor perfecto echa fuera el temor.
El amor perfecto. ¿Qué vale el amor perfecto? El obedecer las escrituras. El amor perfecto. El Señor dijo que van a conocer a aquellos que lo siguen porque aman la escritura. ¿Verdad? Los que me aman me van a seguir, me van a obedecer. Es la característica de aquel que ama a Dios. Y el que ama a Dios, ama la escritura, no va a tener temor. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ama la escritura. Ahora, cuando no está pendiente de la escritura, no ama la escritura, sino que está pendiente del mundo, va a sentir temor. 2 Timoteo 1:7, el cual establece que Dios nos dio un espíritu, no nos dio un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, amor y autodisciplina. Entonces estamos llevando todo lo que dice la escritura. Cuando sentimos temor, viene alguien, nos dice una mentira, o nos hace dudar de la escritura, y ya salimos atrás de él, ¿verdad? Estamos tirando abajo este versículo. El Espíritu Santo que tenemos, que Dios nos dio, Hechos 1:8, ¿qué dijo? Y recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser mis testigos. Bueno, si tenemos poder para ser los testigos de Dios, imagínense, si nos ven temblando, con miedo, hablando de cosas del mundo y el miedo que tiene el mundo. ¿Cuál es el poder? Estamos pisoteando el Espíritu Santo. Juan 14:27, Jesús ofrece su paz, ¿verdad? Y dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es una orden. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ay, qué lindas palabras. Sí, son lindas cuando las hacemos. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es una orden de nuestro Dios. Porque Él no tuvo miedo. Imagínense, un Cristo antes de la cruz, llorando. ¡Qué horrible! ¡Me van a crucificar! ¡Ay, qué horrible! Padre, ten misericordia de mí, me van a crucificar, qué horrible. Los clavos, mientras todos los otros apóstoles murieron decapitados, cortados, acuchillados, crucificados, y todos morían cantando. Los primeros cristianos en el Coliseo morían cantando. Y que nosotros hoy en día vamos a tener miedo de lo que dice un informativo o lo que dice un político. Imagínense la poca fe que tenemos, ¿verdad? Comparado con los primeros cristianos que murieron prendido fuego y cortado y comido por fieras por causa de su fe. Los cristianos que están muriendo hoy en día en Nigeria, ahí en África, lo que están masacrando porque son cristianos y creen en Jesucristo, y ellos mueren ahí alabando y alabando a Dios, muriendo, alabando, y porque son personas que muestran que tienen el Espíritu Santo. Recibiré poder para que sean mis testigos. Bueno, ese mismo poder lo tenemos nosotros. No podemos dejarnos dominar por el miedo. Cuando nuestra boca hable palabras de Dios y palabras de aliento, no palabras de temor, ¿verdad? Y es lo que quería el diablo solo con Nehemías, y es lo que quiere hacer el diablo con nosotros. Y cuando nosotros le hacemos caso al diablo, estamos demostrando que el mundo es más poderoso que nuestro Dios. El diablo es más poderoso que nuestro Dios, porque le tengo más miedo al diablo que lo que dice la palabra de Dios. Le tengo más respeto al diablo que lo que dice Dios. Entonces, Nehemías dice, no entraré. No voy a hacer esto. No lo voy a hacer. Un hombre como yo, voy a entrar así y voy a sentir miedo. Nehemías 6:12. Nehemías 6:12. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo había sobornado. ¿Por qué Nehemías se dio cuenta que este hombre era un falso profeta? A ver si se dan cuenta ustedes. Porque Nehemías sabía la escritura, y Nehemías sabía que si entraba al templo, estaba deshonrando a Dios, y estaba deshonrando la escritura, quebrantando los mandamientos de Dios. Entonces cuando viene alguien y te dice algo en contra de las escrituras, mira, yo soy un cristiano y yo te digo que hay que hacer esto. O soy cristiano y bueno, hoy en día que en las redes sociales hay tantos cristianos de todas clases, cristianos judíos, cristianos pentecostales, cristianos evangélicos, cristianos de todas clases judíos, pero cuando viene de toda clase cristiano, pero cuando viene un llamado cristiano de eso y quiere torcer las escrituras, ¿qué hace el cristiano maduro? No lo escucha, o no lo va a llevar a cabo, o no le va a prestar oído. ¿Por qué? Porque se da cuenta que lo que está haciendo es quererme torcer lo que dice el Dios. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que hace un cristiano maduro. Sabe las escrituras, estudia las escrituras. Y cuando alguien viene y dice algo,
se prende una alarma dentro de ese cristiano y dice, ¡pim! Eso no es cierto. Eso no lo enseña las Escrituras. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Nehemías sabía, ¿verdad? Como vimos antes, que era un hombre de Dios, tenía comunión con Dios, y una comunión íntima, y cuando sabía la Escritura, tenía comunión con Dios, y cuando es así, nos damos cuenta. Cuando es una mentira, cuando es una verdad. Porque cuando es una verdad, vamos a traer un respaldo bíblico, ¿verdad? Un respaldo bíblico. Lo mismo los hijos de Dios, cuando un creyente está en oración constante, leyendo la palabra, estudiando, Dios le muestra y le da discernimiento para entender los mensajes, si son de Dios o es una mentira. Ver a un creyente que vive dudando, que escucha a cualquier predicador y le dice amén, amén, y repite la falsa enseñanza que consume, es una evidencia que no tiene mucha comunión con Dios y no puede estar a cargo de ningún ministerio porque es un bebé, es un niño, ¿verdad? Y es llevado por cualquier viento de doctrina, como dice la Biblia, es llevado por las ondas del mar, para acá, para allá. Un día cree una cosa, un día cree otra, un día escucha otra y sigue el trote a otro. Es un niño, es un niño. Pero vemos a Nehemías que sí tenía una relación íntima con Dios y no lo engañaban fácilmente a Nehemías. Hermano, si tú no quieres ser engañado, hermana, si no quieres ser engañada, estudia la Escritura y ora mucho. Simplemente eso hay que hacer. Deja de estar pendiente del mundo y estudia las Escrituras. No te dejes engañar. Nehemías 6:13. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera del mal nombre con que fuera yo infamado. Ejemplo específico del Nuevo Testamento en Hechos 5, del 1 al 11, Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Vendieron una posesión, pero retuvieron parte del dinero y mintiendo, diciendo que habían entregado todo, ¿verdad? Y mintieron al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Pedro los confrontó. ¿Por qué? Porque Pedro era un hombre de Dios, que tenía comunión con Dios, un hombre de oración, un hombre que estaba, ¿verdad?, a cargo de la iglesia y estaba ahí, un líder espiritual, un anciano espiritual, y se dio cuenta que le estaban mintiendo, ¿verdad? Se dio cuenta que le estaban mintiendo. Y esos hombres de Dios se necesitan hoy en día, que tengan comunión, que tengan intimidad con Dios. Mateo 28, 11 al 15, los soldados que custodiaban la tumba de Jesús, ¿se acuerdan? Fueron también sobornados por los jefes de los sacerdotes de los religiosos y de los ancianos para que dijeran que su cuerpo había sido robado mientras dormía. ¿Se acuerdan que le pagaron a los soldados? Estos sobornos tenían el propósito de ocultar la verdad de la resurrección y propagar una mentira, que los discípulos se habían robado el cuerpo. Y todo es así. Satanás usa la misma estrategia hoy en día, hermano. Va a usar hombres y mujeres, ¿verdad?, que sigan mentiras, torciendo la verdad. Nosotros tenemos que ser maduros y no seguirle la corriente. No escucharlos, no seguirlos, no mirarlos. Y esa es la idea de un hombre maduro y una mujer madura. La mentira es abominación a Dios. Hay varios versículos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que expresan el disgusto de Dios por la mentira y el engaño. ¿Nosotros vamos a seguir la mentira y el engaño? No, no podemos seguir. Y Nehemías se daba cuenta porque era un hombre maduro. El amor al dinero como raíz de la mentira. Acá lo vemos, falsos profetas siguen la mentira por amor al dinero. Su Dios es el dinero. No es el Dios de la Biblia y no son las almas que ama, sino ama el dinero. La riqueza puede llevar a la avaricia y a mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero. Como advierte 2 de Pedro 2:3, ojo con el dinero y el amor al dinero, el amor a la mentira, el amor a que nos alaben, el amor a que nos digan que somos mejores que otros. Ojo, porque eso es el engaño del enemigo. El amor al dinero como raíz de la mentira, las riquezas pueden llevar a la avaricia. Bueno, eso ya lo dije. La importancia de la verdad en el testimonio. La importancia de la verdad en el testimonio. La Biblia enfatiza que el testigo veraz no miente. El testigo veraz no miente. Mientras que el falso testigo habla mentiras. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? En varios pasajes habla, en Proverbios también lo habla. Estos pasajes sirven como advertencia contra la corrupción y la deshonestidad.
mostrando que los actos de mentir para obtener ganancia son contrarios a los caminos de Dios. Los actos de mentir para obtener ganancia son contrarios a los caminos de Dios. Balaam, ¿se acuerda? Que se vendió porque le pagaron más y llevó falsas profecías. Bueno, hoy en día están esos Balaam, esos falsos profetas, están todavía. En el tiempo de Pablo estaban y en el tiempo nuestro también están. Así que, hermanos, no nos dejemos engañar. Por eso Nehemías no hace un escándalo, no va a hacer una guerra contra su enemigo, no nos va a insultar verbalmente o por medio de una carta los insulta. ¿Qué hace este líder? Nehemías 6:14. Acuérdate, Dios mío. Otra vez orando, como diciendo, Señor, yo no voy a ir a pelear contra ellos. No es con mi fuerza, sino con tu espíritu, Señor. Hazte cargo de ellos. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. ¿Qué hace Nehemías? Ora por sus enemigos. ¿Qué nos mandó el Señor? Orad por vuestros enemigos. Orad por los que nos maldicen. Orad por los que los persiguen. Hacerle el bien a sus enemigos. Todo esto nos manda el Señor. ¿Qué está haciendo Nehemías? Orando por ellos, ¿verdad? Para que Dios se haga cargo. Que Dios se haga cargo de ellos. Si Dios iba a cuidar de Nehemías, entonces podía encargarse también de Semaías según la sabiduría divina. ¿Ah? Dios iba a encargar. Y esa era la confianza que tenía Nehemías. Dios iba a encargar. La respuesta de Nehemías al ataque de tres partes de la falsa amistad, calumnia y falsa religión nos hace admirarlo como líder. Nos hace admirarlo como líder. ¿Ah? La falsa amistad, que lo primero vino Sanballat y le dijo, vamos a reunirnos, vení, vamos a arreglar las cuentas. Después, como Sanballat vio que no cayó en esa trampa, bueno, lo calumnió y ahora viene una falsa religión, un falso profeta, para hacerlo caer, ir al camino más fácil. Nehemías dijo, no, yo no voy a esconderme. ¿Por qué me voy a esconder? No, yo como gobernador tengo que ser el primero. Si vienen a atacar a nosotros, yo tengo que ser el primero de poner, como dice el dicho popular, la bala del pecho, ¿verdad? El pecho de la bala, perdón. El pecho de las balas, ¿verdad? No podemos estar escondidos. Y los líderes y los hombres y hombres ancianos y las ancianas son esos ejemplos, ¿verdad? Como líder, que son los primeros. ¿Saben cuáles son los primeros que caen en una guerra? Los de la primera línea. Los de la primera línea son los más sagaces, son los que tienen menos miedos, los que no tienen miedo a morir. Y eso en la primera línea en una iglesia son los ancianos y las ancianas. No tienen miedo. Imagínense, los ancianos y las ancianas con miedo y poniendo lo nuevo adelante. Se dan cuenta que no tiene razón de ser, ¿verdad? Por eso también podemos admirar al Señor Jesús, más como un líder. Él no tuvo miedo. Cuando estuvo aquí en la tierra, Él no tuvo miedo. Y Él sabía todo lo que le iba a pasar. Y Él aún fue, ¿verdad? Y dio su vida por nosotros. A Nehemías lo invitaron a ir al campo de Ono. Le dijeron, Nehemías, ven. También a Jesús le dijeron, baja de la cruz y vamos a creer en ti. Pero Jesús estaba haciendo una gran obra. La obra más grande que se hizo en la tierra, en esta tierra, en el mundo, la obra de la cruz. La obra de la cruz. Y Satanás quería detenerlo. Y gracias a esa obra nosotros hoy tenemos vida eterna. Ellos calumniaron a Nehemías, pero él no se defendió, habló la verdad y confió en Dios. Jesús también fue difamado y no debatió a sus críticos. Habló la verdad y confió en su Padre en el cielo. Cuando estaba en la cruz, que dijo el Señor, Padre, no le tomes en cuenta su pecado. No le tomes en cuenta, porque no saben lo que hacen. No los condenes, Señor, por esto. No los condenes. Un falso profeta le ofreció a Nehemías una salida fácil, pero era un camino de miedo y desobediencia a Dios. Nehemías no quiso saber nada de él. A Jesús también se le ofreció dar una salida fácil y saliera de la cruz. ¿Quién fue? Satanás. ¿Qué le dijo? Solo me tenés que adorar y yo te doy todos los reinos de la tierra. El camino fácil. ¿Se entiende? Y Jesús dijo, no, eso no lo voy a hacer. Voy a hacer la voluntad de mi Padre. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos.
Son ejemplos que tenemos en la palabra, de no andar con miedo, sino hacerlo a voluntad de Dios, glorificar al Padre. Lo mismo, esos ejemplos son para nosotros, hoy en día. No están escritos ahí para, qué lindo, qué bueno. No están escritos para nuestra enseñanza, dice la Biblia. Para nuestra enseñanza. Entonces no tomar las decisiones fáciles, sino tomar las decisiones en base de la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios le agrada. Nehemías 6:15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes Elul en 52 días. Qué obra, termina en 52 días, ¿no? Qué bendición. En el mes de agosto-septiembre del año 445, en el mes de agosto-septiembre, en el año 445 a.C., obviamente que un milagro de Dios, un lugar en ruinas, termina acá, no llega a 2 meses. Comenzaron en julio-agosto, en el 445 a.C., la cantidad de tiempo que tomó terminar el trabajo fue increíblemente corto, que nadie podía creer. Los muros tuvieron por más de 100 años en ruinas y fueron restaurados en un periodo de 52 días. ¿Qué les parece? ¿No fue un milagro de Dios? ¿Por qué antes no fue terminado? ¿Por qué? Bueno, porque Dios iba a usar a este hombre, con Nehemías, ¿verdad? Para ejemplo, que Dios iba a construir el muro. Dios iba a construir el muro. No fue por voluntad de hombre, ¿verdad? Sino que fue por voluntad de Dios. ¿Y qué usó Dios? A un hombre que creía en Dios. Un hombre de fe. Hermanos, queremos hacer algo en esta ciudad de Durazno, se necesitan hombres y mujeres de fe, simplemente eso. Y Dios va a hacer otro. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Un hombre de fe, una mujer de fe, es la que busca el reino de Dios y su justicia. Como dije, vino un hombre que estuvo decidido a pelear, a sufrir, ¿verdad? Se afligió, se dolió, oró, planeó, pidió osadamente, planeó, animó a otros, incentivó a otros para que juntos pudieran hacer, porque no era una obra solo de un hombre, sino que era una obra de varias personas, y él necesitaba a varias personas. ¿Y qué hizo? Incentivó a otros. ¿Qué es eso? Lo mismo tenemos que hacer nosotros, hacer discípulos, incentivar a hacer la obra. No simplemente evangelizar, sino hacer discípulos. ¿Se entiende? Para incentivar a otros que la obra crezca y la obra marche más rápido. Y la iglesia pueda mandar personas, ¿verdad?, a otros lugares. Y la iglesia pueda sustentar a otros misioneros en otros lugares. Y esa es la idea de Dios. Bueno, discipulado está pronto para el ministerio. La iglesia dice, bueno, este hombre, esta hermana, este hombre está pronto para el ministerio. Hay que mandarlo a otro lado. Que vaya al Carmen, Sarandí. Bueno, pero hay que darle de comer. La iglesia le puede pagar hasta que ese hombre y esa mujer que están en otro lado pueda formar una iglesia y la iglesia lo pueda sustentar. ¿Se entiende? Y eso es lo que hacen los líderes. Son aquellos que impulsan, ¿verdad?, a otros, le enseñan la palabra, le enseñan a estar cerca de Dios, le enseñan a tener fe para que incentive a otros después en el futuro. Entonces vemos que este hombre, Nehemías, como dije, animó a otros, se mantuvo fuerte, supervisó el trabajo hasta que fue terminado. Se terminó. Y gloria a Dios. Pero también tuvo personas a su alrededor con el mismo corazón que él. Él incentivó. Muchas veces se necesita a alguien que incentivar a un hermano o una hermana para que haga algo. ¿Y quién lo va a incentivar? Los ancianos y las ancianas. Tenemos ideas tan pequeñas de cómo Dios quiere usarnos. Dios usó a un hombre llamado Nehemías para corregir un problema de 100 años. En menos de 52 días. En menos de 2 meses, 52 días. ¿Verdad? Imagínense. Bueno, hay problema en Durazno, bien. ¿Cuál es el problema? ¿Para Dios hay ningún problema que no pueda resolver? No, no hay ningún problema. Bien. ¿Qué se necesitan? Hombres y mujeres de fe, como Nehemías. Sí, hace años que el Durazno está caído en el pecado, bien. Se necesitan hombres y mujeres de fe para levantar esta ciudad y ir a buscar a los cristianos, los creyentes que hoy en día todavía no han no han creído en Cristo. ¿Y quién lo va a ir a buscar? No, que vaya Dios y lo busque, no, somos nosotros.
Por eso el Señor dice, vayan y búsquenlo y después tienen que traerlos y discipularlo, enseñarle las Escrituras. Esa es la tarea nuestra. Lo mismo hizo Nehemías, fue y hizo la obra. Nosotros también tenemos la misma obra en esta ciudad, ¿verdad? Esto muestra que la batalla espiritual fue una realidad más grande que la batalla material. Fue una batalla espiritual. ¿Cuál es la batalla nuestra aquí en Durazno? Una batalla espiritual. No es de nuestra fuerza, no es por nuestro intelecto, no es por el templo que tengamos, sino es por el Espíritu, ¿verdad? Es por Dios. Y nosotros ponemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y Dios hace el resto. Simplemente tenemos que creer que Dios lo puede hacer. Ahora cuando si salimos, decimos, ¿y para qué vamos a evangelizar si nadie cree? Vean lo que está Durazno. ¿Y para qué voy a estudiar la palabra si nadie quiere estudiar? ¿Y para qué? Y así, todo negativo y negativo y negativo. Obviamente que no vamos a hacer nada, ¿verdad? Simplemente poquito y nada. Vemos acá un hombre que tuvo la sagacidad, Dios puso en su corazón y él estuvo dispuesto a sacrificarse. Fue y lo hizo. Porque hizo conforme a lo que Dios quería que hiciera. Nosotros, a diario, ¿qué estamos pensando? ¿En qué estamos afligiéndonos? ¿Estamos resistiendo y trabajando para que agradar a Dios o estamos trabajando y resistiendo para agradarnos a nosotros, o a nuestra carne, a nuestras comodidades, que no me saquen de mi confort, que no me saquen de mi sistema? Nehemías salió de su sistema, salió del palacio, salió de todo su confort para sacrificarse y estar. No tenía ni siquiera casa el hombre, no tenía ni siquiera un terreno allí. El hombre fue y hizo la obra que Dios le mandó a hacer. Nehemías 6:16, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Tuvieron que reconocer, esto fue mano de Dios. Y estos judíos, 52 días construyendo un muro que tuvo 100 años tirado, esto fue obra de Dios. Dios está con ellos. Tuvieron que reconocerlos, ¿verdad? Los enemigos reconocieron que Dios obró, que hubo un líder y personas que tenían el mismo sentir que Nehemías, el sentir de Dios, juntos. Y ahí es donde está el poder, cuando tenemos el mismo sentir. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tenemos que tener el mismo sentir. El mismo sentir por las almas, el mismo sentir de misericordia, el mismo sentir de amor para ayudar a mis hermanos espiritualmente. Que se esfuercen y trabajen para el reino. Y es ahí que Dios obra. Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, dice Nehemías, y se sintieron humillados. Y se sintieron humillados. Cuando los muros fueron terminados, sus enemigos fueron humillados. La obra de Dios fue terminada. Es algo glorioso humillar a los enemigos del pueblo de Dios y dejarlos desanimados por un tiempo. ¿Verdad? Qué bueno. Se dieron cuenta que Dios estaba con ellos. Ahora ahora los enemigos nuestros, el mundo se da cuenta que Dios está con nosotros por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, en nosotros, todo lo que hemos hecho por Dios. ¿Se dan cuenta? Las batallas fueron duras, la obra fue grande, pero hubo un desafío, muchos desafíos, desde adentro y afuera. Pero la obra ahora es terminada y la victoria es dulce. ¿Y quién termina honrado? Hasta los enemigos se dieron cuenta. ¿Quién llevó la honra y la gloria? Dios. No fue Nehemías, sino fue Dios. Porque los enemigos se dieron cuenta que ¿qué? Que Dios estaba con ellos. La gloria se la lleva Dios. Hermanos, si mañana nosotros hacemos algo aquí, ¿verdad? Bueno, y el mundo se va a dar cuenta que ¿qué? Los enemigos nuestros se van a dar cuenta que ¿qué? Que Dios estaba con nosotros. Que Dios está con nosotros. ¿Tá? Y los enemigos son humillados. Cuando la obra crece aquí en este lugar, en esta iglesia cristiana Durazno, aquellos que criticaron, aquellos que se ríen de nosotros, aquellos que no nos apoyan, ¿qué van a decir? Dios está con ellos. ¿Se entiende? ¿Y quién lleva la gloria? Dios. Y ese es el fin de nosotros. Que Dios lleve la gloria. Y los enemigos reconozcan que Dios está haciendo la obra en este lugar. Y ahí se ven los resultados y los esfuerzos
del hombre, ¿verdad? Cuando buscan gloriar a un hombre, cuando buscan gloriar a una religión, bueno, el enemigo se ríe. Pero cuando Dios es honrado, el enemigo es humillado. Entonces debemos buscar, ¿verdad?, la gloria de Dios. Un pueblo de Jerusalén fuerte y seguro fue testigo a las naciones que le rodeaban, pero fueron fuertes, ¿por qué? Porque Dios estaba con ellos. Muchos de nosotros vivimos vidas cristianas que nadie nota porque nuestros muros están derribados. Dejen que Jehová haga una obra de construcción y otros notarán. Pero hay que tener voluntad y negarse a sí mismo. Eso es lo que tenemos que hacer. Voluntad y negarme a mí mismo. Igual, si podemos levantar un templo en esta ciudad, va a pasar lo mismo en Durazno, ¿verdad? Van a reconocer, si mañana tenemos un templo, como dije hoy, van a reconocer que Dios está con nosotros. Que Dios, esta es la voluntad de Dios. En los versículos 17 al 19, la obra es terminada a pesar de algunos que eran amigos del enemigo. Eran amigos de los enemigos. Tobías. Tobías sigue, seguía, no quedó derrotado, sino que siguió, fue derrotado, pero siguió luchando, ¿verdad? El enemigo, a pesar que mañana tengamos un templo precioso, el enemigo va a seguir. Se cree que los nobles, en el tiempo de Nehemías, que no querían trabajar, habían esclavizado, ¿se acuerdan?, los judíos, muchos apoyaban a Tobías. Tobías era amonita, en el capítulo 2, 19. Bueno, y tenía familiares, los hijos de Tobías, o Tobías se había casado con una judía, y ella tenía familiares en Judá. Y ahí estaba la relación de Tobías. ¿Se entiende? Dentro del pueblo de Judá habían traidores que apoyaban a Tobías. Lo mismo vemos hoy en día entre nosotros, hermanos. En la ciudad de Durazno vemos lo mismo. Gente que se ríe de Cristo, se ríe de su palabra, y muchas veces cristianos lo apoyan. Y uno queda, pero ¿cómo? Lo apoyan. Lo mismo que pasaba a Nehemías. Y Nehemías se daba cuenta, lo vamos a ver, que lo estaban apoyando. Pero aún así Nehemías no siguió en su camino, adorando a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Por eso no importa mientras la obra siga creciendo y Dios siga glorificando. Eso en Nehemías lo vamos a ver. Nehemías 6:17. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas a los principales de Judá. ¿Quién eran los principales de Judá? Los nobles. ¿Está? Los que tenían dinero. A Tobías. Y las de Tobías venían a ellos. Y Nehemías lo sabía. Nehemías no era ningún bobo, se daba cuenta, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Nehemías seguía tranquilo nomás. No lo tomaba de importancia. Tenía comunicación todavía con ellos. El enemigo siempre tiene a alguien que pase datos. Por eso, hermanos, dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, debemos tener cuidado. Cuando vienen personas de otros lugares o de otras congregaciones y no quieren averiguar lo que pasa en nuestra iglesia, tengamos cuidado, que muchas veces el enemigo nos usa, ¿verdad?, para sacarnos información. Ojo con los chismes, tengamos cuidado. Porque van a buscar a quién, al que le gusta. No van a buscar al cristiano maduro que sabe bien que no va a entrar en chisme. Van a buscar a los más débiles. ¿Se entiende? Tengamos cuidado. Y acá vemos, esta estrategia ya la usaban antes. La usaba Tobías con Nehemías. Y hoy en día el enemigo usa lo mismo. Nehemías 6:18. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él. Muchos en Judá. ¿Dónde estaba Nehemías? En Judá. Porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Jonatán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Acá está el parentesco. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él. Muchos. Sin embargo, muchos en Judá no tenían problema en tener amistad con semejante hombre. No tenían problema en ser amigos del enemigo. No tenían problema. Porque tenían lazos familiares con muchos nativos de Judá. De hecho, ellos intentaron recomendarlo a Nehemías. Contaban delante de mí las buenas obras de él. Uno sabe lo que hace Tobías. Es buenísimo, loco.
Y Nehemías escuchaba y escuchaba. Estos hermanos judíos de Nehemías no podían ver lo que era tan claro por Nehemías. ¿Por qué no podían ver? Porque eran bebés. Porque no se daban cuenta. Y eso es lo que pasa muchas veces en las congregaciones. No se dan cuenta que le están sacando información. No se dan cuenta cuando nos mandan mensajes de texto para ahí. ¿Qué contar? ¿Qué hay? ¿Qué están haciendo? Ah, vas a ver esto. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado en el trabajo. Cuando encuentro otro carpintero y me dice, che Gustavo, ¿y cómo va? Y tal cosa, tal cosa. Y bien, bien. No sé, que trabajando acá, trabajando allá. Ah, buenazo, pum. Y se va. Y uno queda, pero este hombre vino a sacarme información. ¿Con quién estoy trabajando? ¿Se entiende? Y muchas veces dentro del cristianismo hay gente que está trabajando para sacarnos información a ver cómo nos puede hacer mal, a ver cómo puede hablar mal de nosotros, ¿se entiende? Nosotros contándoles muchas veces los problemas internos, y es lo que estaban haciendo aquí. Y muchas veces somos difamados, ¿verdad? Porque muchas veces, o acuérdense que el enemigo usa una verdad y muchas veces la infla o le saca para generar una mentira y generar que nuestro testimonio esté por el piso. Tengamos cuidado, hermanos, que no seamos instrumentos dejarnos usar por el enemigo. Y bueno, y acá vemos que Tobías le hablaban a Nehemías que él era bueno con nosotros, mira todo el bien que ha hecho, y ellos no se daban cuenta, pero Nehemías se daba cuenta. Nehemías se daba cuenta. Que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Que seamos maduros espiritualmente, no seamos niños. También es posible que simplemente ellos no tuvieran el corazón de pastor o de ojo de pastor como tenía Nehemías, pastor de cuidar, de proteger. Ellos no lo tenían, capaz que eran muy como un niño, ¿se entiende? No, ninguna maldad, no, buenísimo, ya, yo no tengo ninguna maldad, no tengo problema. Nehemías fue llamado por Dios para proteger al pueblo de Dios y la obra de Dios. Tú y yo también estamos llamados a lo mismo. Él estaba alerta en guardar de una forma que otros no lo hacían. Él estaba alerta. Por eso el Señor nos dice, estén alerta, velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cómo va a usar el diablo? Va a usar información, ¿verdad?, dentro del cuerpo de Cristo, para hacernos mal. Entonces vemos que también Tobías tendría también tratos financieros dentro del pueblo de Judá. Entonces había una conexión, mucha conexión que tenía Tobías. Tobías sabía todo lo que pasaba dentro de Judá. Todo. Porque muchas veces los judíos iban y decían lo que estaba pasando. Bueno, mire que nos reímos, pero muchas veces pasa dentro de la iglesia esto. ¿Cómo sabe fulano lo que pasa acá adentro? Porque alguien saca información, ¿se entiende? Nehemías 6:19, también contaba delante de mí las buenas obras de él, acá está, las buenas obras de él. Y a él le referían mis palabras y enviaban Tobías cartas para atemorizarme. Bueno, también, como dije, contaban que era buenísimo Tobías y todo el mal que les hizo, pero ellos aún así, no sé si eran inocentes o no sé, la Biblia no lo dice, pero ellos lo consideraban a Tobías que era una buena persona. Era bueno, un buen hermano, es buen hermanito. Pero bueno, Nehemías habló palabras fuertes contra Tobías. Nehemías 4:4 habla Nehemías, ¿verdad?, de él. Y bueno, y Nehemías ora para que el mal que Tobías planeó se le regresara a Dios a él y que fuera capturado y llevado lejos. Eso fue lo que Nehemías habló en voz alta delante de todos, orando a Dios. Nehemías tenía que estar dispuesto a ser visto como el malo. Hermanos, si queremos hacer lo bueno, a los ojos de Dios vamos a ser vistos por el malo. Vamos a ser siempre vistos por el malo. Ah, y siempre con la palabra. Siempre exhortando. Siempre con la Biblia. ¡Qué horrible! ¡Ay, no! Me voy a juntar con aquel porque aquel es más suave. No son tan bíblicos. ¿Se entiende? Y nosotros también sabemos, tenemos experiencia. Ser dejado de lado por ser bíblicos. Pero que no se pase esto dentro de nosotros, hermano. Cuando nos reunimos y estamos en comunión, no nos dividamos, sino que tengamos el mismo sentir. ¿Cuál es el mismo sentir? Hablar de la Escritura. No, me voy a juntar con aquellos porque estos no son tan bíblicos.
hablan de cosas del mundo y qué lindo, y nos reímos, ¿verdad? Chistes del mundo y qué bueno. Bueno, hermanos, eso es lo que quiere el enemigo, dividirnos. Hablar cosas de la economía, como hablamos hoy, la inseguridad, las enfermedades, en vez de estar hablando de cosas eternas, cosas que valen la pena para el cristiano, ¿verdad? Bien, él podía ver que los nobles de Judá no eran tan nobles, sino que estaban junto con Tobías, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía Tobías? Cuando escuchaba de lo que Nehemías decía de él, le enviaba cartas para atemorizarme, dice Nehemías. Nehemías no escribió más acerca de esta situación. Él no iba a demandar a los nobles, ni iba a cambiar nada, ni iba a echar a los nobles de esa región. Era gobernador, podía haberlo echado, pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué? Porque no le dio importancia. No le dio importancia, pero se daba cuenta. Hermanos, cuando nosotros vemos división dentro de la iglesia, no vamos a pelearnos, decir, vamos a echar, no. Nos damos cuenta. Pero hay que cambiar, ¿verdad? Con la manera de ser de nosotros para que estemos unidos. Y que el enemigo no tenga parte ni derecho y no nos divida, sino que tengamos el mismo sentir. Nehemías tenía un trabajo que hacer y esa obra no era realmente salir y atacar a personas como Tobías. Él podía dejar que lo de Tobías, la gente de Tobías, ¿verdad? Dejarlo, no hay problema, mientras la obra siguiera en curso. Él iba a seguir atacando la manera del enemigo de destruirnos, atacar y atacar y atacar. Y vamos a ser siempre atacados. Y muchas veces dentro del cuerpo de Cristo tenemos que tener cuidado, velando y orando, velando y orando. ¿Cómo nos ven cada uno de nosotros? A nosotros, ¿cómo nos ven? ¿Como Tobías, que quería agradar a todos y hacer la voluntad y no hacer la voluntad de Dios? ¿O somos vistos como los malos, como Nehemías, que queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Somos los que nos esforzamos en hacer la voluntad de Dios, estudiando, imponiendo sus mandamientos, hacer la voluntad de Dios dentro de la iglesia, antes que lo que nos gusta a nosotros o a los demás? ¿O somos como Tobías, que estamos para criticar y no hacer nada como los nobles, sino entorpecer la obra, atacando lo que hacen y desacreditando a los hermanos que hacen? Se dan cuenta que son cosas que a veces tenemos que examinarnos. Por algo está estos dos ejemplos que Dios pone: Nehemías, Tobías. Nehemías y Tobías. No nos llame la atención si mañana terminamos la obra y queremos seguir haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Y vengan los Tobías y quieran, ¿verdad?, a seguir haciendo su trabajo en dividirnos, en que bajemos los brazos. Que así estamos bien, no descorte, así estamos bien, ¿verdad? Que eso es lo que quiere el enemigo, que quedemos satisfechos. Ya estamos bien así. No estamos bien, tenemos que seguir. Cristo murió en la cruz y dijo: bueno, Señor, llegó al cielo, dice Padre, resucita, llega al cielo, dice Padre, ya terminé la obra. Ya está, me siento acá y no hago más nada. No, el Señor sigue intercediendo por lo suyo. La obra no puede finalizar, la obra hay que seguir. Nosotros tenemos que seguir creciendo. La obra en Durazno tiene que seguir creciendo. ¿Se entiende? Así que bueno, hermanos, tenemos trabajo para hacer. Vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Oh Dios, ayúdanos ahora a tomar en cuenta tu palabra, a ser hacedores de ella, sabiendo que tú estás haciendo una obra en nuestras vidas, que nos guardemos en santidad, oh Dios, y que tú continúes haciendo la obra en nuestra vida, que cada día nos parezcamos más a tu Hijo. Ayuda, Padre, y danos el entendimiento, y danos, Señor amado, la fuerza. Fortalece nuestras manos, como oraba Nehemías, para hacer tu voluntad siempre. Y que tu nombre sea glorificado. No importa si no le agradamos a los demás. Lo importante es agradarte a ti, Padre. Sin duda, oh Dios, nos falta. Pero, Padre, queremos agradarte. Tenemos el sentir y el deseo. Padre, ayúdanos. Toda la gloria sea para ti y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, Oseas, por estar siempre ahí, orando por nosotros. La iglesia de Pando siempre pendiente. Bueno, aquellos hermanos también que están conectados y orando por nosotros, compartiendo el mensaje. Gracias, sigan orando. Y si Dios quiere, el domingo nos veremos estudiando en 1 Corintios, también este libro precioso, para que sea una mejor iglesia para la gloria de Dios. Muchas bendiciones y que pasen bien.